España tiene una excelente relación económica con Arabia Saudí, enormes lazos y comerciales y de intercambio de información en defensa, sí, pero si la entrada de Saudi Telecom en Telefónica deriva en un conflicto empresarial, podría generar un problema más allá del ámbito de las telecomunicaciones. Grandes acuerdos comerciales implican empresas españolas con este país del Golfo Pérsico, Repsol, Cepsa o Navantia. Las importaciones de España de productos de Arabia Saudí alcanzaron en 2022 un récord histórico, más de 5.100 millones de euros frente a los menos de 3.000 millones de un año anterior. Y todo por los hidrocarburos, por el petróleo, por los combustibles fósiles que siguen siendo el grueso de las importaciones de España desde Arabia Saudí, sobre todo tras esa desconexión que se quiere acelerar de este tipo de materias primas procedentes de Rusia. El stock de inversiones de España en Arabia suma 600 millones, a la inversa supone más de 1.000. Entramos en un fin de semana en el que el paso de los líderes mundiales por la cumbre del G20 en Nueva Delhi va a ser un continuo goteo de declaraciones sin mucho mensaje más allá de la forma en la que se mire a las cámaras. Eso sí, llegan todos a un país que lo es todo. La trayectoria económica estelar de la India, junto con los sólidos pronósticos para algunos países del sudeste asiático, van a ser los motores importantes del crecimiento económico global. Y no lo decimos nosotros, es la conclusión del último informe de Standard & Poor's, en el que avisan de que para el largo plazo Asia-Pacífico va a tener que estar en el centro del mundo desde el punto de vista de la inversión, una expansión masiva hacia la economía india y perspectiva favorable para toda la región, en particular para Indonesia, Filipinas y Vietnam. Mientras tanto, siguen las presiones diplomáticas. Janet Yellen, la secretaria del Tesoro estadounidense, dice que China tiene el espacio político para impulsar su economía. Apunta a una desaceleración de Estados Unidos, pero que no será muy grande, en este caso por contraposición, porque el renminbi, la divisa china, está en su nivel más bajo con respecto del dólar de los últimos 16 años. Y lo que lleva hoy Bloomberg cobra cada vez más importancia. Rusia está preparando una ofensiva diplomática con países que considera comprensivos, que considera amigos, incluido China o Arabia Saudí, para defenderse de un intento de Ucrania y sus aliados de aislar aún más a Moscú del sistema financiero global. Los planes detallados, coordinados por la Agencia de Inteligencia Financiera del Kremlin, establecen la estrategia de Moscú, incluida las naciones con las que quiere mantener nuevos lazos económicos desde el punto de vista del control financiero global. Mercados tensionados en el plano energético europeo. Se disparan los precios del TTF en Países Bajos porque los trabajadores de las instalaciones de gas natural licuado de Chevron en Australia, un exportador clave del sector, han iniciado una huelga y auspiciado nuevos temores a una interrupción del suministro global. La huelga rotatoria amenaza con impactar el abastecimiento mundial de este recurso. Ha comenzado a eso de las 5 de la mañana, hora central europea, en 3 plantas localizadas en el país, en la región de Australia Occidental. Empieza el juego, le decían los convocantes del paro a la empresa petrolera estadounidense. Y luego en México, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de este país norteamericano, ya se ha subido al primer recorrido de supervisión del Tren Maya, en el que se espera que se pueda inaugurar en el mes de diciembre. El proyecto, el más ambicioso del sexenio político, que nació de cuna con faltas de preparación y entre polémica, vive hoy sobre la mesa con daños medioambientales y el desplazamiento de comunidades indígenas que ponen en jaque a la obra. Casi 1.500 kilómetros de recorrido, el Tren Maya atraviesa 5 estados del sureste de México. En 2020, López Obrador aseguró que el Tren Maya iba a costar entre 120 y 130.000 millones de pesos, aunque los presupuestos de la Federación durante estos 9 meses del 23 se han exagerado, se han gastado más de 220.000 millones y todavía hay 140.000 millones más asignados como presupuesto para lo que resta de ejercicio. El resultado total, 360.000 millones de pesos mexicanos, que equivalen a casi 20.000 millones de euros, y las obras están solo al 58%. El sobrecoste se situaría, en este caso, en el entorno de los 200 puntos porcentuales.
Pérdidas de capitalización de más de 200.000 millones de dólares. Pero ojo, porque si ayer les decíamos en Negocios Televisión, de la mano de los expertos, que era una reacción exagerada para Apple, ahora las palabras las replican desde Morgan Stanley. Dicen que las crecientes restricciones impuestas por China a los iPhones van a afectar a un máximo del 4% de los ingresos de la manzana mordida. Una cifra en porcentaje mínima, pero nada desdeñable en términos nominales, 16.000 millones de dólares según los últimos anuales, lo que supondría, en otras palabras, para Apple no vender nada en la región de la Gran China durante todo un trimestre. Mientras tanto, SK Hynix abre una investigación sobre el uso de sus microchips en el último teléfono de Huawei después de que un desmontaje del dispositivo revelara su memoria de almacenamiento flash en el interior. El Mate 60 Pro de la China utiliza la tecnología de la surcoreana, componentes proporcionados casi en su totalidad por proveedores chinos y el hardware de Hynix, un ejemplo de materiales provenientes en este caso del extranjero, y todo cuando Corea de momento dice respetar las restricciones que se le imponen a los chinos desde Estados Unidos. Si ayer también la noticia en el mercado laboral estadounidense, en este caso, estaba en que precisamente la primera economía del mundo empezaba a ver cómo bajaban los salarios de las nuevas contrataciones en Walmart, el mayor empleador privado del país, hoy la noticia sobre este sector la filtra Financial Times. Goldman Sachs estudia despedir a los empleados con bajos rendimientos económicos desde el punto de vista empresarial, y además lo que dice la entidad norteamericana es que está dispuesta a poner en marcha reducciones este mismo año, concretamente en el mes de octubre. Estarían todas ellas en el extremo inferior del rango habitual del banco, entre el 1 y el 5% de su fuerza laboral. Set by the Federal Reserve. De la tarde y 7 minutos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y pendientes todo ello de la última hora, de las advertencias del G20 para lo que viene. Se acaba de filtrar el que sería el borrador de la declaración final de los jefes de Estado de las 20 economías más grandes del mundo, las que se reúnen en Nueva Delhi en los días que vienen, y hablan de crisis en cascada que amenazan con el crecimiento económico en el largo plazo. Se filtra esto del documento al que ha podido acceder la agencia Bloomberg de los 20 líderes que piden políticas macroeconómicas coordinadas. El grupo, que se reunirá en India este fin de semana, planea decir que la incertidumbre sobre las perspectivas económicas sigue siendo alta y que la balanza de riesgos está inclinada a la baja. Consideran que el crecimiento económico mundial es desigual y está por debajo de la media del largo plazo, lo que se suma a la necesidad de políticas fiscales y monetarias bien coordinadas para apoyar el crecimiento. Los líderes también planean insistir en que los bancos centrales del G20 siguen firmemente comprometidos en lograr la estabilidad de precios y que los ejecutivos deberán dar prioridad a medidas específicas para ayudar a los pobres, manteniendo al mismo tiempo la sostenibilidad fiscal en el medio plazo. China parece haber abandonado su posición inicial a las medidas sobre el clima, así también como parte del lenguaje utilizado por la guerra sobre Ucrania y también sobre Rusia. Poco en el mercado español en la jornada de Arabia Saudí, en la hoja de ruta de Telefónica, en otras palabras, en el plan estratégico de la de Álvarez Pallete, que se va a dar a conocer en noviembre. Encuentro de la española con el que ya es su máximo accionista y que ha sido, según filtran, muy satisfactorio después de que los ejecutivos árabes se hayan preocupado más por lo que viene que por lo que hay, por las perspectivas a futuro de la operadora española. 2 horas de cita que permitieron a los nuevos accionistas, a los saudíes, informarse de primera mano sobre los desarrollos tecnológicos de la española, con especial énfasis en las plataformas tecnológicas de última generación, donde Telefónica desarrolla actividades en la inteligencia cognitiva, por ejemplo, de las redes, o el edge computing, también en el desarrollo del Internet de las cosas. Gran parte del interés por las posibilidades futuras del proyecto auspiciado por la GSMA, el Open Gateway, una estrella de los anuncios de todas las operadoras en el último Mobile World Congress de Barcelona, y que va a abrir a las telecos una nueva vía de negocio adicional. Explicado a lo simple, sería una caja de herramientas para que se puedan generar en las redes por parte de las empresas funciones a medida de sus necesidades. Sobre lo que ha querido saber STC del plan estratégico que se va a presentar en noviembre: crecimiento, rentabilidad
y sostenibilidad. En todo ello por apostar en el centro de la estrategia con el cliente, una tecnología que se entienda como una vía para entender mejor las necesidades y los servicios. Desde el punto de vista de negocio, enfocar en crecimiento, impulsar la rentabilidad, el flujo de caja libre, incrementar la flexibilidad financiera o reducir la deuda mientras se premia a los accionistas. Programas de recompra no hay tanto sobre la mesa, sí reparto de dividendos. El resto de las partes implicadas en la operación, se sabe, por ejemplo, que la CNMV estudia el caso y que el gobierno no prevé ahora, de momento, reunirse con los árabes. España tiene una excelente relación con Arabia Saudí. Son enormes lazos económicos en intercambio de información de defensa los que nos unen, pero si la entrada de STC deriva en un conflicto empresarial, podría generar un problema más allá del ámbito de las teleco. Grandes acuerdos comerciales que implican a grupos como Repsol, Cepsa o Navantia, desde las energéticas hasta las constructoras. Las importaciones de España de productos de Arabia Saudí están en niveles récord. A cierre del 22 alcanzamos los 5.100 millones de euros frente a los menos de 3.000 millones que se estaban registrando un año antes. La culpa, la razón, el petróleo, los hidrocarburos, que siguen siendo el grueso de las importaciones de España desde Arabia, aunque el pasado año se dispararan como consecuencia de la guerra a superar los 4.000 millones. De hecho, Riad actuó como un colchón para evitar el colapso de los suministros, un stock de inversiones que tiene más por lo que ellos nos traen que por lo que nosotros damos. España en Arabia tiene unas inversiones por valor de 600 millones. A la inversa, suponen más de 1.000 millones y sin contar con esta de Telefónica, que son una operación que se podría cerrar por 2.100 millones de euros. Más allá de las teleco, los acuerdos, por ejemplo el de Navantia, la estatal española, tiene una joint venture, una empresa conjunta con la Saudi Arabian Military Authorities para la construcción de 5 corbetas para la armada de aquel país por 1.800 millones de euros. Bueno, y se pronuncia oficialmente ahora el Ministerio de Defensa sobre esta operación. Recordemos que tiene que hablar y que tiene un papel clave dentro del Consejo de Ministros porque Telefónica tiene contratos que implican a las Fuerzas Armadas. Pues bien, la ministra del Departamento, la ministra en funciones, Margarita Robles, dice que su cartera va a estudiar con mucho rigor la entrada del operador saudí en Telefónica por incidir en un sector estratégico como es el de la defensa. Robles explica hoy que todavía no ha entrado ninguna petición formal para estudiar esa adquisición, eso sí, aunque de momento trabajan ya en un posible informe a futuro. Entramos en un fin de semana en el que el paso de los líderes mundiales por la cumbre del G20 en Nueva Delhi va a ser un continuo goteo de declaraciones sin mucho más mensaje más allá de la manera en la que se mire hacia las cámaras por parte de los líderes mundiales. Eso sí, llegan a un país que ahora lo es todo. La trayectoria económica estelar de la India, junto con los sólidos pronósticos para algunos países del sudeste asiático, van a ser los motores importantes para el crecimiento global. Es la conclusión, no nuestra, sino del informe de Standard & Poor's, en el que avisan hoy de que a largo plazo Asia-Pacífico va a tener el foco del mundo. Van a tener que estar puestos los esfuerzos económicos y comerciales en esta zona del mundo. Una expansión masiva en camino de la economía india y también perspectivas favorables para el resto de la zona, Indonesia, Filipinas o Vietnam, entre los mercados emergentes que más pueden crecer durante la próxima década. Aún así, Estados Unidos seguirá teniendo un papel importante, motor de la economía global, representando un 15% del crecimiento, cuando China, a pesar de la desaceleración actual, podrá jugar un papel fundamental en la historia que viene en los próximos 10 años. Un tercio del aumento podría venir solo del gigante asiático. Mientras tanto, siguen las presiones diplomáticas. Janet Yellen, la secretaria del Tesoro estadounidense, dice ahora que China tiene espacio político para impulsar su economía. Apunta a una desaceleración de los Estados Unidos, sí, pero que no será tan grande con respecto de la de su par, simplemente porque la divisa, el dólar, está mucho más fuerte que el renminbi. Marta Vilar. Mucha atención a lo que está diciéndole Yellen a China. Básicamente le está diciendo que por la vía política podría intentar esquivar una recesión o una crisis bastante grave. Lo que está diciendo la secretaria del Tesoro de Estados Unidos en declaraciones en India, en esa cumbre del G20 que va a comenzar en el día de hoy. Bueno, pues mucho ojo porque allí lo que está diciendo es que China tiene espacio político para impulsar su economía. Básicamente le está diciendo a China, hablen con Estados Unidos, hablen con Europa e intenten que a través de esta vía puedan salir de la crisis en la que ahora mismo, de la desaceleración económica en la que ahora mismo están metidos. Bueno, pues Janet Yellen también ha dicho además, ha reconocido que la desaceleración china va a tener un impacto en Estados Unidos significativo.
Además, también ha dicho que Washington está monitorizando los desafíos de la economía de China, por lo tanto reconoce que Estados Unidos va a sufrir algo por lo que está pasando con la economía del gigante asiático. Ya saben que es uno de sus principales socios comerciales. Pero claro, aún así, parece que Janet Yellen aprovecha esta situación económica dura que está viviendo ahora China para decirle que, bueno, se abra más en cuanto a términos políticos y que hable con Estados Unidos para evitar salir de esa crisis. Es decir, parece que le está diciendo a China que va a tener que depender de Occidente para poder salir de esa desaceleración económica. Gracias, Marta. En un rato vuelvo contigo. El caso es que en la zona del Pacífico crece la tensión. Filipinas ha expresado esta mañana su desaprobación por las actividades de varios barcos chinos en la región. Entre ellas, dice que la Guardia Costera ha interferido en sus aguas mientras llevaban a cabo una tarea de reabastecimiento a un buque de guerra encallado en el disputado mar de la China Meridional. Varias agencias del gobierno filipino, incluido el Grupo de Trabajo Nacional para el Mar de Filipinas Occidental, cambio de nombre según el país al que se mire, condenan en un comunicado la actual conducta, y citamos literal, ilegal, agresiva y desestabilizadora, exhibida por la Guardia Costera china y por los barcos de la milicia en las aguas. Según se informa, la Guardia Costera del gigante asiático ya ha emitido varios informes, varias advertencias a los buques filipinos sobre este tipo de problemáticas. Las tensiones se recrudecen y poco después también de que China haya utilizado en las últimas semanas cañones de agua contra un barco filipino, después de que Pekín solicitara a Manila que lo retirara, algo que de momento el Ejecutivo filipino no ha hecho. Antes de mirar a los mercados energéticos por la tensión en el TTF, hacemos una pausa en el camino para publicidad. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. ¿Acciones o fondos ETFs? Estoy hablando con mi agente de bolsa. Pues hoy en día se puede invertir más fácilmente. Tu hijo tiene razón. Si quieres empezar a invertir, lo mejor es hacerlo con XTB. Aquí tengo todo lo necesario para tomar las mejores decisiones financieras. Hazte cliente de forma segura, rápida y sencilla. Y una app intuitiva y fácil de usar. Con solo unos clics, invertido. Ya ves, hoy en día si quieres invertir, lo mejor es hacerlo con XTB. Invertir implica riesgos y puede no ser adecuado para usted. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Mercados tensionados también hoy en el plano energético europeo. Se disparan los precios, lo hacían a primera hora de la mañana, luego han relajado en esas ganancias los del TTF en Países Bajos porque los trabajadores de las instalaciones de gas natural licuado en Australia, un exportador clave del sector, han iniciado una huelga un día después de que ya amenazaran con llevarla a cabo mientras negocian con el comité de empresa y con el ejecutivo de Australia. La huelga rotatoria, que amenaza con impactar al abastecimiento mundial de este recurso, ha comenzado a eso de las 5 de la mañana, hora central europea, concretamente en 3 plantas de la región de Australia Occidental. Y los convocantes del paro le amenazaban a la compañía sobre estos asuntos. Le decía a Chevron directamente, y citamos literal, empieza
el juego. De momento, en un primer momento, se mantienen las negociaciones, aunque la huelga hace paralizar o amenaza con paralizar hasta el 5% del suministro global de esta materia prima. Vamos a analizar la situación en el mercado energético, lo vamos a hacer en los próximos minutos con Javier Revuelta, señor principal de AFRY Management Consulting. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, esta huelga, ¿qué amenaza o hasta dónde puede llevar a los precios del TTF del gas natural? No sé si hasta las cotas que se registró con el inicio de la guerra o mucho menores a pesar de este punto crítico en el que se sitúan. Pues a ver, a priori menores porque han pasado cosas entre medias desde aquellos meses tan críticos, hay mucho más GNL americano, hay cierta capacidad de regasificación nueva en Europa. Entonces, han pasado algunas cosas, bueno, entre otras, también se ha destruido bastante industria, es decir, que tenemos un consumo, esperemos que artificialmente bajo por esa industria que ahora no está, pero lo cierto es que, claro, el consumo mundial es más bajo del que era hace unos cuantos meses. Entonces, la situación, digamos que sigue siendo de faltante estructural y, de hecho, los precios iban a subir de todas formas, aunque estas plantas no fueran a la huelga. Pero es evidente que contribuyen a poner más tensión. Es una cantidad muy relevante de gas la que potencialmente o vamos muy probablemente salga del mercado. Australia está en el podio claramente de los 3 principales productores de GNL en el mundo. Luego es evidente que pone más tensión y muchos de los compradores de gas australiano pues se van a ir a comprar GNL, a competir con Europa por ese GNL que quede, ¿no? Entonces es evidente que el precio va a subir, pero sí que diría que en todo caso, ya digo, iba a subir en cualquier caso el precio, esto pone más tensión, pero no esperaríamos ahora mismo alcanzar esas cotas de más de 100 y 200 euros puntualmente, sino posiblemente pues que estemos más en el entorno de los 50, quizás 60, no hasta aquellos niveles. Y precisamente es por esa competencia sobre el gas natural licuado hacia donde va la siguiente pregunta. Durante el fin de semana se van a mantener las negociaciones. China es un fuerte comprador de esta materia prima para Australia. ¿Podría ir a pedir este tipo de energía a Qatar y Qatar a nosotros? O bien decirnos que se lo prefiere dar a ellos, o bien decirnos que no sube los precios. Por eso tanta tensión en el TTF. Sí, bueno, hay que pensar que una parte muy grande de los contratos de gas ya tienen el destino prefijado. Hay muchos volúmenes que son contratos con los que, por ejemplo, Qatar no puede decir ahora de repente todo mi gas lo mando a otro sitio. Tiene un contrato y se va a cumplir, ¿no? Lo que sí que hay es cierto margen de gas no contratado, que ese es el que al final fija el precio, ¿no? Es decir, todo el mundo va a competir por ese último metanero que está disponible y digamos que hace falta unos volúmenes relativamente pequeños para fijar el valor del gas, que a su vez es al que están indexados muchos contratos. Entonces, lo que sí que puede pasar es que algo de gas, efectivamente, quien no puede acceder a este gas australiano se va a competir por el gas restante y los precios, efectivamente, sí que se ven afectados, además a nivel mundial. Hay cierto rebalanceo, digamos, mundial, porque el gas viaja por todo el mundo en los metaneros y por tanto, sí, el impacto puede ser, digamos, más relevante en precio que en volumen. En cualquier caso, ahí está el otro de los puntos. Europa, no sé hasta qué punto se va a ver perjudicada en el corto plazo. Los tanques de almacenamiento están en el entorno del 95% y ya para pasar este invierno al menos no necesitaríamos tanto suministro de esta materia prima. Bueno, ahí matizaría ese punto. Yo creo que hay, me da la impresión de que mucha gente piensa que como los almacenamientos están llenos vamos bien, pero los almacenamientos, recuerdo que según el país podemos tener típicamente entre un mes, 2 meses, algún país tiene 2 meses y pico, pero tiene que seguir llegando mucho suministro de gas a Europa. Y en todo caso, lo que es importante entender también es que incluso si los volúmenes están garantizados, que es verdad que en Europa pinta bastante bien, es decir, que entre ese buen llenado que tenemos de almacenamientos más lo que va a seguir llegando, porque seguimos teniendo contratos con Estados Unidos, con Argelia y con otros proveedores, como Kazajstán, de Noruega.
Entonces, en volumen estamos bien, lo que pasa que, de nuevo, tenemos esos contratos indexados a TTF, este gran hub holandés, que es un poco el equivalente al Brent, ¿no? El que fija el valor del gas en el día. Entonces tenemos un volumen garantizado, pero un precio indexado a algo que no controlamos del todo. Es decir, podemos sufrir mucho, no tanto porque nos falte gas, como porque lo tengamos que pagar de nuevo muy caro. Y evidentemente noticias como esta pues añaden tensión y a lo mejor si el precio del gas de todas formas iba a subir a niveles de 40 o 50 para este invierno y el año que viene, pues esto que lo haga subir pues a 55 o a 60. Javier Revuelta, gracias. Un placer. Bueno, así es imposible también desconectarse de los fósiles rusos y para eso están los datos. Se disparan las importaciones de gas desde Rusia a España un 70% en julio, a un acumulado que supera ya, desde que empezamos el año, los 49.900 gigavatios, pese a las restricciones impuestas al país de Vladimir Putin por el inicio de la guerra. Datos que hacen que Rusia se quede por delante incluso de Estados Unidos o Nigeria, aunque sí se mantiene, eso sí, a la cola de Argelia. Mientras tanto, en la guerra se van a centrar las urnas este domingo en unas elecciones regionales y locales de Rusia estrechamente controladas y que se van a interpretar, en otras palabras, como un voto de confianza para el presidente Vladimir Putin. Los gobernadores, incluido el poderoso alcalde de Moscú, la capital, van a ser elegidos en 21 regiones de Rusia, desde Siberia hasta la costa del Mar Negro. Las autoridades también de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson han abierto la opinión a la población que vive en este territorio, controlada de facto por las autoridades rusas. Todas las fuerzas políticas legales importantes, incluidos los partidos de la oposición, ofrecen apariencia de competencia, son leales a Putin y apoyan la guerra de Ucrania. Y ahora toma importancia lo que lleva hoy Bloomberg. Rusia está preparando una ofensiva diplomática con países que considera comprensivos, incluidos China y Arabia Saudí, para defenderse de un intento de Ucrania y sus aliados de aislar aún más a Moscú del sistema financiero global. Los planes detallados coordinados por la Agencia de Inteligencia Financiera del Kremlin establecen la estrategia de Moscú, incluida las naciones a las que apuntar, las tácticas o los objetivos de docenas de reuniones planificadas antes de la del Organismo de Control Financiero Global de octubre. Rusia ahora está recurriendo a algunos de sus socios para que le ayuden a restablecer la membresía en la Organización contra el Lavado de Dinero, con el apoyo y una red diplomática que incluye a Turquía, Argentina, Malasia o México. La controversia de la jornada viene por otro lado. Elon Musk ordenó cortar internet a Ucrania en plena ofensiva contra la flota rusa. Lo hizo a través de SpaceX y lo asegura en su nuevo libro Walter Isaacson, conocido por sus biografías sobre personalidades importantes en la ciencia y la tecnología. Un episodio que se configura como un nuevo reflejo del poder alcanzado por los magnates de la tecnología actual, que en algunos casos superan las capacidades técnicas que tienen los gobiernos por sí mismos. El sudafricano mantuvo operativo Internet en Ucrania al inicio de la invasión, cuando Rusia trató de inutilizarlo, algo que ha ayudado a Kiev a defenderse, pero otra cosa es que Musk se quiera ver ahora involucrado de alguna manera en acciones ofensivas. En la cita del G20 sobre la guerra también ha hablado el presidente del Consejo Europeo. Charles Michel dice sobre el acuerdo del grano que Moscú está violando parte de la Carta de Naciones Unidas y que debe dejar de atacar a ciudades ucranianas. It's frankly scandalous that Russia, after having terminated the Black Sea Grain Initiative, is blocking and attacking Ukrainian seaports. This must stop. Ships with grain need to have safe access through the Black Sea, and this Antonio Guterres United Nations initiative had delivered 32 million tons to the markets, especially in the developing countries. Decía el belga que es escandaloso como Rusia bloquea y ataca los puertos del Mar Negro. Palabras de los europeos cuando, según el diario alemán Bild, Naciones Unidas dice estar negociando con las autoridades rusas la reanudación del acuerdo de cereales. Noticia desde este diario germano en base a una carta del secretario general de la ONU, de Antonio Guterres, que envió el 28 de agosto al ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov. En el Guterres propone a las autoridades rusas, a cambio de reanudar el acuerdo de los cereales, que celebren un acuerdo de 4 puntos entre Naciones Unidas y la Federación Rusa. El primer punto supone que la Unión levantará las sanciones contra el Banco Agrícola ruso impuestas en junio pasado y le permitirá eludir las restricciones para la vuelta
al sistema internacional de pago SWIFT. En el segundo punto se propone asegurar a los buques de carga rusos contra ataques ucranianos cuando naveguen por el Mar Negro y el de Azov. Y en el tercer párrafo el portugués promete a las autoridades rusas asistencia para la devolución parcial de los activos congelados como consecuencia de las sanciones europeas. Por último, quieren volver a permitir a los barcos rusos transportar alimentos y cereales y fertilizantes también que atraquen en los puertos de los países de la Unión Europea. Y esto después de que el Reino Unido haya confirmado que va a vigilar el Mar Negro directamente para disuadir a Rusia de atacar los buques de carga. Los servicios militares y de seguridad británicos van a vigilar esta zona en un intento por disuadir a Moscú de atacar a los ucranianos o a los países en desarrollo. Además, Londres, por cierto, se ha conocido hoy que va a albergar una cumbre mundial de seguridad alimentaria en el mes de noviembre. Confirmación también hoy sobre que el viceprimer ministro chino, Zhang Guoqin, asistirá al Foro Económico Oriental de Rusia, según ha confirmado el Departamento de Exteriores del gigante asiático, cita que se va a celebrar entre el 10 y el 12 de septiembre en Vladivostok, con debates sobre, en este caso, mesas redondas temáticas que se van a centrar en perspectivas para ampliar la cooperación comercial, la inversión, la ciencia y la tecnología, alianzas de las que se hablará para modernizar los sistemas de transporte y energía y garantizar la seguridad alimentaria y mundial en la región. Una disputa es hoy lo que mueve la cita entre la guerra de deuda entre Moldavia y el gigante ruso del gas natural Gazprom. Podría terminar esta en los tribunales. La rusa exige más de $700 millones para suministros y multas por pagos atrasados a Moldova Gas, donde es accionista mayoritario, y el gobierno de Moldavia tiene una participación del 35%. El caso es que Moldavia propuso pagar apenas $9 millones para poner fin a la disputa tras una auditoría realizada por la Wilbur Rhein de Noruega y la Forensic Risks Alliance del Reino Unido. La auditoría demostró que una gran parte de esta deuda, que se centra entre el 91 y el 2002, carece de pruebas porque el gigante ruso no ha proporcionado los documentos solicitados e incluye sanciones exorbitantes. Desde la invasión rusa de Ucrania, Moldavia se ha enfrentado a una oleada de refugiados y ciberataques por parte de Rusia por una nación que aspira en 2030 a ser parte de la Unión Europea. Y de aquí cerca, ojo a lo que nos llega, el presidente francés Emmanuel Macron va a proponer a las formaciones políticas representadas en la Asamblea Nacional una simplificación del recurso de los referéndum, permitiendo también en una posible causa citar a la ciudadanía para que decida una reforma constitucional que podría versar sobre inmigración. En los últimos meses ha sido asunto de capital importancia en el Palacio del Elíseo, que ha llegado a presentar una propuesta para endurecer las condiciones para los inmigrantes irregulares, pero que permite regularizar temporalmente a aquellos que trabajan en los sectores económicos que a Francia le interesa, los de mano de obra escasa. En una reciente entrevista con el semanario Le Point, Macron reiteró su deseo de reducir significativamente la inmigración en su país. Y amenazaba con un terremoto, pero todo se queda en un susto. Sobrevive la coalición de gobierno en Finlandia después de que una votación de confianza en el Parlamento entre acusaciones de racismo a varios de sus ministros haya salido sin victoria hacia adelante. La coalición de 4 partidos, encabezada por el primer ministro Petteri Orpo, ha recibido el respaldo de 106 legisladores. 65 han intentado derrocar al gobierno, pero no lo han conseguido. Eso sí, el Ejecutivo planea ahora medidas para abordar el acoso, para promover la igualdad y la no discriminación, tras haber establecido algunos planes para reparar las divisiones internas causadas por estos comentarios racistas por parte de algunos miembros del Ejecutivo. Antes de poner el ojo en América Latina, hacemos una breve pausa para publicidad. ¿Hay un mejor momento para empezar a invertir en el mercado? ¿Hubiera sido lo mismo empezar a principios de 2020 que después de la caída del COVID? Probablemente no. Pues es lo que te vamos a contar en la Academia de Negocios TV con el último módulo de amplitud de mercado o Market Timing. Vamos a intentar recopilar todos los indicadores, todas las herramientas, todos los sistemas de cobertura que utilizamos para que veas y eleves tu trading a un nivel mucho más profesional. Soy Víctor Galán y voy a ser tu tutor, tu profesor, durante este apasionante módulo de 8 capítulos. Te esperamos y esperamos verte pronto.
¿Acciones o fondos ETFs? Estoy hablando con mi agente de bolsa. Pues hoy en día se puede invertir más fácilmente. Tu hijo tiene razón. Si quieres empezar a invertir, lo mejor es hacerlo con XTB. Aquí tengo todo lo necesario para tomar las mejores decisiones financieras. Hazte cliente de forma segura, rápida y sencilla. Y una app intuitiva y fácil de usar. Con solo unos clics, invertido. Ya ves, hoy en día si quieres invertir, lo mejor es hacerlo con XTB. Invertir implica riesgos y puede no ser adecuado para usted. Poco ahora que ponemos al otro lado del Atlántico, donde Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, ya se ha subido al primer recorrido de supervisión del Tren Maya, el que se espera que se pueda inaugurar en diciembre. El proyecto más ambicioso de todo el sexenio político de este personaje, de esta personalidad política en México. 1.500 kilómetros de recorrido, atraviesa 5 estados del sureste del país. Según el gobierno federal, objetivo del proyecto: impulsar el desarrollo económico social de la región y promover el turismo sostenible. ¿Cuál es el principal de los contratiempos? Que puede que no se consiga ninguna cosa de esta. Según los datos, se han identificado, por ejemplo, con la expansión de este Tren Maya, a más de 300 especies en peligro de extinción. Podrían verse afectadas por las talas que se han puesto en marcha para construir las vías sobre las que van estos trenes. Se estima además que 30.000 personas, en su mayoría comunidades indígenas, se van a ver finalmente afectadas. El pasado mes de agosto se conoció la decisión del gobierno de López Obrador de expropiar nuevos terrenos para un tamaño de 150 nuevas hectáreas. Previo a estos 4 nuevos decretos, entre el 22 y hasta junio del 23, el gobierno federal había expropiado 16.000 hectáreas para la construcción del Tren Maya por causa de utilidad pública, es lo que esgrimen. Esto ocurrió pese a que el mandatario prometió que no sería necesario expropiar para el recorrido del proyecto. En 2020, López Obrador aseguró que el Tren Maya iba a costar también entre 120 y 130.000 millones de pesos. No obstante, y de acuerdo con los presupuestos de egresos de la Federación, en estos 9 meses del 23 se han gastado 220.000 millones. Hay todavía 140.000 millones más guardados, asignados al presupuesto para lo que resta de año, para el último trimestre del 23. Como resultado total, 360.000 millones de pesos mexicanos, lo que equivale más o menos a unos 20.000 millones de euros. Obras que de momento están también a un 58% nada más de ejecución, y lo que le queda todavía por delante a este Tren Maya, que de momento la mega obra de AMLO corresponde al gran reto que todavía tiene México por delante. Ojo también hoy en China, la alarma monetaria de la que le estamos hablando estos días, en la que el yuan se debilita hacia su nivel más bajo frente al dólar después de un nuevo recorte en la tasa de referencia diaria para la moneda, que aviva las apuestas de que China se siente cómoda con una depreciación gradual de la divisa. El Banco Popular se enfrenta así a la difícil tarea de mantener la llamada Trinidad imposible, donde estabilizar el tipo de cambio e impedir las salidas de capital tienen que ir de la mano con una política monetaria independiente. Pero la lenta economía, desaceleración económica y su política moderada del gobierno aún aumentan la presión sobre el yuan, especialmente porque los datos resilientes de Estados Unidos y el alto diferencial de los tipos que tiene ahora mismo con el dólar hace que los operadores prefieran el billete verde, trilema que no es nuevo para Pekín. Tuvo una situación similar en el 2015 y también durante el apogeo de la guerra comercial del país con Estados Unidos hace ahora 5 años. A la empresa china continúa con su cacería, en este caso contra Apple. Extiende la prohibición de iPhones a gobiernos locales. Vuelvo contigo, Marta Vilar. China continúa su cacería contra Apple, y es que, no contento con extender esa prohibición, esas restricciones al uso de teléfonos iPhone a las agencias gubernamentales y también a las compañías estatales, ahora lo que está publicando el diario Nikkei es que también lo está extendiendo a los gobiernos locales. Hasta ahora, de momento, los únicos empleados de algún gobierno que estaban sometidos a esta restricción eran los empleados del gobierno central de China. Bueno, pues ahora lo extienden a gobiernos también locales. Lo está, como digo,
informando en el día de hoy la agencia Nikkei, que por cierto ha citado a una empleada de una empresa estatal que dice que recibió un aviso hace unos días ya de que la prohibición se iba a aplicar a los departamentos involucrados en secretos comerciales a partir del día 1 de octubre y a todos los empleados de esta empresa estatal en cuestión a partir del 1 de marzo. En el día de ayer, en los últimos 2 días, Apple lleva una caída bastante importante en bolsa, en torno al 6% es lo que se ha dejado en las últimas 2 sesiones, perdiendo alrededor de 200.000 millones de dólares de capitalización, una compañía que aproximadamente estaba en un valor total de capitalización bursátil de 3 billones de dólares. De momento, en preapertura, los movimientos no están siendo muy elevados porque ya saben que todavía queda mucho para que abra la sesión en Wall Street, pero desde luego que podemos esperar que hoy de nuevo el día sea movidito para una de las compañías más valiosas del mundo, Apple, que por cierto saben que bueno, para esta compañía China es un mercado de los más importantes que tiene para sus resultados. Bueno, nos decía Marta que queda un rato para la apertura de negociación, ya no tanto, menos de una hora, y de momento las noticias siguen provocando cierta espantada de los accionistas en la compañía. Pérdidas de capitalización que han llegado a superar los 186.000 millones de dólares en las últimas 48 horas, pero ojo, porque si ayer les decíamos aquí en Negocios Televisión, de la mano de los expertos, que todo esto era una reacción exagerada, hoy vemos que se recupera en pre-market en el entorno del 0,29% a Apple, ahora estas palabras las replican desde Morgan Stanley. Dicen que las crecientes restricciones impuestas por China al iPhone van a afectar como máximo a un 4% de los ingresos de la manzana mordida. Porcentaje no reseñable, pero ojo, porque la cifra nominal, la que hemos sacado, sí que puede dejar sobre la mesa ciertas tiranteces para las cuentas próximas de Apple. Según estos anuales, según los últimos anuales, un 4% de los ingresos podrían ser 16.000 millones de dólares. ¿Y esto qué supondría? En otras palabras, no vender nada en la región de la Gran China durante un trimestre entero. Esto, la firma no levanta cabeza y no son mejores las noticias que le llegan. Investigadores del Citizen Lab confirman que ha encontrado un software espía que se vincula a la firma israelí NSO, que explotaba una falla recientemente de seguridad abierta en los dispositivos de Apple. Un problema que comprometió a millones de iPhones que ejecutaban la última versión de su sistema operativo, el iOS 16.6, sin ninguna interacción por parte de las víctimas. Los de Cupertino lo habrían detectado y ya han enviado varias actualizaciones para contrarrestar estos problemas. La situación sigue siendo también de jaque para la banca internacional. Ahora es HSBC la que por la guerra detendrá los pagos comerciales hacia y desde Rusia a partir, Sergio Fernández, de nada del próximo mes. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, lo acaba de confirmar el propio banco hace apenas unos minutos, diciendo que va a detener los pagos comerciales de clientes empresariales hacia y desde Rusia y Bielorrusia, mientras los prestamistas siguen endureciendo las restricciones más allá de las sanciones impuestas después del inicio de este conflicto. El banco más grande de Europa, cuyo negocio global abarca China y Estados Unidos, ha dicho que el volumen de sanciones y restricciones comerciales impuestas globalmente a Rusia y a su cercano aliado, Bielorrusia, habían hecho que operar fuera cada vez más complicado. Por lo tanto, apuntan a que han tomado la decisión de restringir los pagos comerciales de sus entidades corporativas de clientes hacia o desde Rusia y Bielorrusia a través de HSBC. Además, apuntan a que ya se ha informado a los clientes comerciales que el banco ya no tiene intención de procesar los pagos, según confirma un portavoz de la compañía, unas medidas que se van a implementar a nivel mundial a partir de este mes. Además, el servicio japonés de noticias financieras, Nikkei, ha informado sobre esto y además apunta que los clientes en Hong Kong ya se les ha dicho que las restricciones se van a aplicar allí a partir del 27 de octubre. Esta es la fecha que conocemos hasta ahora, la noticia, Javier, que HSBC va a tener los pagos comerciales hacia y desde Rusia. Pues con esto nos quedamos pendientes de la reacción que pueda haber desde el Ejecutivo ruso, esta medida del Banco Británico. Gracias, Sergio. Y entre tanto miramos al empresariado surcoreano, mejor dicho, porque SK Hynix acaba de abrir una investigación sobre el uso de sus microchips en el último teléfono de Huawei, tras descubrirse en un desmontaje del dispositivo que almacenaba memorias y la memoria flash en su interior procedente de esta compañía surcoreana. El Mate 60 Pro de Huawei utiliza la tecnología de este país, un país aliado tradicional de Estados Unidos que al parecer, y según esto, se estaría saltando las restricciones y las limitaciones a la exportación comercial por parte del Ejecutivo de Washington. Dicen desde la compañía que todo vendría a través de suministros que ya tendría Huawei en cartera o también posiblemente por las alianzas que tienen otros proveedores chinos con la marca dependiente del Ejecutivo chino.
Y si ayer la noticia en el mercado laboral estadounidense estaba en que Estados Unidos veía cómo se empezaban a bajar los salarios por las nuevas contrataciones en Walmart, el mayor empleador privado del país, ahora la noticia está en la que se filtra en Financial Times. Goldman Sachs estudia despedir a los empleados de bajo rendimiento de aquí a un mes vista como parte de una evaluación anual de personal de la firma de Wall Street. Las reducciones este año estarán en el extremo inferior del rango habitual del banco, entre el 1 y el 5% de su fuerza laboral, cuando Goldman a cierre del año pasado tenía una plantilla superior a las 48.000 personas, de los cuales el 52% estaba en América, el 19% en la región de Europa y también de Oriente Próximo y el 29% restante en Asia. Gastó 15.100 millones en compensaciones y beneficios el año pasado. Vamos ya con el análisis